pero siempre hay que darle prioridad a Dios, buscar el rostro del Señor, ser paciente con sus hijos. A veces yo espero la paciencia, y dice que a Dios no hay que pedirle paciencia, sino sabiduría, porque más pruebas te manda, para que tú tengas más paciencia. Y yo estoy aquí afuera, estoy con gafas porque hace sol, casi no como frito, pero con sol. Mi hijo Samuel está adentro, viendo su programa, no lo quise sacar, pero Daniel y Valeria están afuera. Entonces yo quiero salir afuera, está bien, jueguen afuera, pero yo tengo que hacer un tema porque yo, como le digo, yo hago enseñanza los sábados, los viernes y los sábados, y me toca preparar mi enseñanza. Y bueno, le quiero compartir lo que voy a dar. Y voy a enseñar que mis hijos están allá afuera jugando. Entonces, se trata cómo debemos caminar. Eso está en Hebreos, capítulo 12, de versículo 1 al 2. Capítulo 1 al 2. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira lo que dice aquí, que nosotros tenemos que despojarnos de todo pecado, ¿ya? Y poner la mirada en Cristo. Ya, este tema tengo que yo ampliarlo, y lo que yo entiendo, y sacar versículos que concuerden con esto que estoy compartiendo. Como por lo tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande de testigos, despojando de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Entonces aquí yo puedo decir que nosotros tenemos que despojarnos de cada cosa inmunda que al Señor no le agrada, que ya no tenemos que vivir en el pecado, que tenemos que poner todo, despojarnos de todas nuestras cargas, y ponérselas todas nuestras cargas, y correr con paciencia a donde es Cristo, caminar recto, caminar con Cristo rectamente, pues, ¿no? Y bueno, y ahí tengo que poner todo eso y poner la mirada en Cristo, como ampliarla. Entonces sacar versículos que hablen de esto. Entonces, lo que yo entiendo aquí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de peso del pecado. Hay que mis hijos vinieron acá, lo que yo entendí en el primer versículo dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que nosotros debemos ser imitadores de Cristo y vivir agradándole a Él, caminando con Él, crucificando nuestras carnes, viviendo más en lo espiritual, despojándonos de todo pecado y peso de nosotros. Eso podemos contar en Romanos 6:6. Vamos a ver qué dice Romanos 6:6. ¿Qué dice Romanos 6:6? Dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, ya nosotros tenemos que dejar las cosas de este mundo, ¿no? Y vamos a seguir. Nosotros debemos ser pacientes, esperar en Dios y confiar en Él, porque el Señor solo quiere que nosotros estemos bien, que tengamos paz. Ser cristiano no es fácil, debemos caminar con Cristo siempre. Ya, sí. Si es necesario, corramos por nuestra corona, por nuestra salvación, para no perderla. ¿Ya? Y eso está en Corintios 9:26. Dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no con quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, para no perder nuestra salvación, para no perder nuestro, que correr, avanzar en el Señor siempre, ¿no? Y bueno, y la otra dice,
dice, puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, puesto la mirada en Cristo. Cristo sufrió en esa cruz por amor a nosotros. ¿Ya? Él lo hizo por amor a nosotros y para salvarnos. Nosotros también vamos a tener procesos, también vamos a tener pruebas, pero hay que tener la mirada siempre en Jesús. Voy a sacar el versículo y volvemos. Tener nuestra mirada en Jesús. No lo terrenal, ni en las cosas de este mundo, porque todo eso es pasajero. Nosotros ya decidimos vivir para Cristo y apartándonos del pecado y viviendo en santidad. Colosenses 3, 2, 3. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto en vuestra vida y está escondido con Cristo en Dios. Ya nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y corazón. Tenemos fe en Él. Debemos andar íntegros ante Él, porque recordemos que fuimos salvos por gracia. Lo que Él hizo fue gratis, fue por amor a la humanidad, para salvarnos y darnos vida eterna. Colosenses 1, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, anda en Él, arraigado y solidificado en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Ya. Porque el Señor sufrió y llevó nuestros pecados en la cruz por amor a nosotros. Dice que Él no abrió su boca. A Él lo latigaron, a Él lo escupieron, a Él fue como Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, Él es el que nos salva, porque Él murió en esa cruz por nuestros pecados. Mira lo que dice Isaías 53, 7. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no abrió su boca y lo hizo por amor a ti, por amor a nosotros, para salvarnos. Ya. Por eso es que el Padre dice que celestial lo recompensó, lo exaltó, lo sentó a su diestra, para que toda rodilla se humille ante Él y glorifique su nombre y confiese que el Señor es nuestro Salvador. Eso está en Filipenses capítulo 1 de versículo 9 a 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y seguimos. Jesús fue un hombre de carne y hueso, íntegro, santo, no pecó, pero también sufrió mucho. Tuvo tentaciones, pero Él venció al mundo y los pecados. Y nosotros también podemos vencer a los pecados, a este mundo, si buscamos de Dios, si oramos, si confiamos en Él. Y eso está en Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Esta cosa es hablado para que en mí tengas paz. El mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Tenemos aflicciones, pero con Cristo vamos a poder vencer al mundo. Pero así como Jesús lo trataron mal, no creyeron en Él, lo odiaron. También a nosotros nos van a tratar mal, también nos van a odiar y no van a creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Ya. Pero nosotros tenemos que perseverar y hablar de Jesús, que Él es el camino, la vida eterna, que Él los ama, que Él ama a la humanidad, que Él ama a las personas. Ya, eso está en Mateos 10, 22.
y serás aborrecidos, todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. ¿Ya? Sí, vamos a tener muchas tribulaciones, pero debemos fortalecernos en el Señor. Tener ánimo, apoyándonos entre hermanos si es necesario. Es necesario que pasemos tribulaciones, pero tenemos que seguir firmes en el Señor, porque seremos salvos y entraremos al reino de Dios. Hechos 14, aquí está. Hechos 14, 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándonos a que perseveren en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ese fue mi tema y más tarde lo comparto en mi enseñanza. Entonces, puesto en la mirada en Cristo, dejar este mundo de pecado. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener muchos procesos, pero poner en la mirada en el Señor, despojándonos del pecado, porque también el Señor sufrió mucho. Y lo que a veces nosotros sufrimos no es nada de lo que sufrió Jesús. Poner la mirada siempre en Cristo y seguir para adelante y hablar del Evangelio, hablar que Cristo salva, que restaura, porque nosotros vamos a ser salvos y entraremos al reino del cielo. Bendiciones.